Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Una vez más está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot. Hoy es día del Señor, día de alabanza, día de honrar y glorificar su nombre. Todas las iglesias de Cristo en nuestra nación, como en todas las naciones, de acuerdo a sus usos horarios, nos reunimos para honrarle. De manera pues que nosotros ya hemos cantado, hemos orado y ahora pasamos al estudio de su palabra. Los días del Señor estamos estudiando el libro de Levítico. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema sobre los holocaustos, que está basado en Levítico 1, versos 1 al 17. Y la lección de esta mañana es la número 7. Entonces, esto es lo que vamos a proseguir para continuar con este desarrollo que tenemos ya a partir del capítulo 1. Pero siempre tenemos que encomendarnos a nuestro Dios. Padre Celestial, te agradecemos enormemente porque nos permites el estudio de tu palabra en este bello libro como lo es Levítico. Gracias por ello, que me ayudes a que el Espíritu Santo me dirija y también que me ayudes de tal manera que haya edificación para cada oyente, que tú siempre seas el primero que recibas la honra y la gloria. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en esta parte de los holocaustos ya hemos visto la fuente de las regulaciones y ahora vamos a entrar a la parte que corresponde a un holocausto vacuno. Y esta parte está comprendida en los versos 3 al 9. Dice así la Escritura: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Bueno, el primer tipo de ofrenda descrito es un holocausto vacuno, en otras palabras, de su ganado, pues.
Este pasaje, así como los que siguen, se lee como una lista de instrucciones de cómo hacer las ofrendas. La primera parte de estas instrucciones aplica principalmente a la persona que traía la ofrenda. Levíticos 1, 3 al 6. La segunda parte aplica a los sacerdotes, que eran los que en realidad colocaban la ofrenda sobre el altar. Lo dice en los versos 7 al 9. Bueno, en los versículos 3 al 6, ¿qué es lo que se nos presenta acá? Bueno, un holocausto era una ofrenda consumida por el cuerpo sobre el altar del holocausto que estaba delante del tabernáculo. La palabra que se usa para holocausto en el idioma hebreo es olá, con una apóstrofe al principio y sin H al principio, olá, y H al final, apóstrofe al principio, olá, H al final, que quiere decir lo que sube o asciende. Eso es lo que significa holocausto, lo que sube o asciende, perdón. Se usó el término porque el animal era completamente consumido en el fuego y ascendía en el humo al Señor. ¿Ve? O sea, esto era lo que había que entender, que el humo ascendía al Señor. Todas las partes del animal se consumían en el altar a excepción de su piel. El adorador debía despellejar al animal. Por eso es lo que se debe entender cuando dice en el verso 6, y desollará el holocausto. O sea, desollar es despellejar, pues, quitarle toda la piel, y lo dividirá en sus piezas. Y su piel pertenecía al sacerdote que facilitaba la ofrenda. En el versículo 8 dice, y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Bueno, el propósito de traer el holocausto se menciona precisamente en los versículos 3 y 4, que ya los hemos estudiado, pero los vamos a recordar. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces, este tipo de ofrenda era totalmente voluntaria, por lo que las instrucciones comienzan con sí, sin incluir alguna palabra que quiera decir tiene que. O sea, constituía una ofrenda de su voluntad. Sin embargo, lo que vemos es que el objetivo del adorador al hacer la ofrenda era, según lo consigna una de las versiones, ser acepto delante del Señor. Ser acepto delante del Señor. Y que el sacrificio fuera aceptado para expiación suya. La palabra expiación
traduce una forma de la palabra hebrea kiper. ¿Cómo se escribe kiper en el idioma hebreo? Con K al principio, con doble P, así como lo oye, kiper, que usualmente se dice que quiere decir cubrir. Eso es lo que quería decir en el idioma hebreo la palabra kiper, cubrir, como encubrir los pecados, en otras palabras, cubrir los pecados. Sin embargo, podría ser mejor ver la palabra como algo similar a rescate, ¿ves? Algo similar a rescate, sugiriendo que el animal era dado en rescate o situación por la persona que hacía el sacrificio. Es decir, que la palabra nunca se usa en el Antiguo Testamento para querer decir una cubierta literal, y afirma que es mejor que la gramática hebrea derive este verbo del sustantivo de las mismas letras, que es la palabra koper, con K al principio y sin una, y solamente con una P, la palabra koper, queriendo decir un rescate. La palabra koper quiere decir precisamente un rescate. En Números 35 al 31 se ve un ejemplo de esto. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Por ejemplo, mire lo que dice Isaías 43:3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y noten esta frase: a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Hay una traducción libre que presenta bien la idea. ¿Cuál es? ¿Cómo lo presenta esta traducción de una versión? Aceptaré al animal como un sacrificio para quitar tus pecados. Entonces, las instrucciones para traer un holocausto vacuno incluían 7 pasos, y son los 7 pasos que a continuación vamos a ver, la mayoría de los cuales enfatizaban lo que haría la persona que traía el sacrificio. Y vamos a ir en orden hasta llegar al séptimo razón que se pone por qué se enfatiza lo que haría una persona que traía este sacrificio. Primero, el adorador tenía que seleccionar un macho sin defecto. Por eso dice el verso 3, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. O sea que el toro elegido para ser ofrecido al Señor tenía que ser uno en buen estado, no un animal enfermo ni un animal herido. Óigase bien, como dice que es macho sin defecto, usted tiene que dar por entendido que se refería a un toro, porque cuando este toro ya era castrado, entonces ya tenía defecto, ya no estaba completo. Entonces por eso hay que entender que cuando se dice un macho sin defecto, se refiere a un toro, uno que no había sido castrado. Segundo, el toro había de ser presentado por la persona que hacía la ofrenda, y dice que la tenía que hacer
a la puerta del tabernáculo de reunión para poder ser acepto delante del Señor. Esto es bien claro, ahí lo dice también este versículo 3. Tal vez la idea es que era presentado a los sacerdotes, quienes lo examinaban en busca de defectos. Si no encontraban ninguno, entonces el toro era acepto. Y otra vez vuelvo a mencionar pues que estos sacerdotes pues evidentemente que eran expertos en saber cuando el animal tenía defecto o no tenía defecto. Es como yo ilustro esto, mi esposa siempre me ha dicho muchas veces que su abuela destazaba cerdos y que era muy conocedora de un cerdo sano y un cerdo enfermo. Lo examinaba ellos en su forma natural, en su forma de esos tiempos de hace 70 o más años. Ellos sabían cuando un cerdo estaba limpio, un cerdo pues podía ser comestible. Bueno, tercero, el israelita había de poner su mano sobre la cabeza del animal para que fuera aceptado para expiación suya. Esto a mí me deja sorprendido, hermano. ¿Cómo es que yo cuando era cipote, con los tíos, abuelos, tenía algunos animales y me gustaba ponerme sal en la mano, y los bueyes o las vacas les encanta la sal y le lamían la mano a uno y uno le sobaba la parte de aquí de la cabeza. Lo que yo quiero decir es que siempre me ha extrañado pues de que el israelita había de poner su mano sobre la cabeza del animal para que fuera aceptado para expiación suya. O sea, una vez el israelita que hacía el sacrificio ponía la mano sobre el animal, inmediatamente los pecados le eran traspasados al animal y él quedaba limpio. Entonces, la importancia del adorador colocando su mano sobre la cabeza del animal no se especifica en el texto. Parece haber involucrado la transferencia simbólica de pecados del ser humano a la bestia. Entonces, el sacrificio del animal expiaba los pecados del oferente, o sea, limpiaba. Expiar es limpiar los pecados del oferente. Claro, hay que entender, y lo vamos a ver mucho más adelante, que esto lo tenían que hacer al menos una vez al año. Número 4. El adorador sacrificaba luego el animal en la presencia de Jehová. Ahí lo dice en el verso 5. Una vez más, esta expresión probablemente sugiere que el sacrificio del animal se realizaba de acuerdo con un ritual específico, en un lugar especial, sin duda en las proximidades del tabernáculo. Quinto, los sacerdotes ofrecían la sangre del toro sacrificado y la rociaban en el altar del holocausto. O sea, era parte de ese holocausto, o sea, antes de proceder a la quema, o sea, al holocausto en sí, tenía que rociarse esa sangre. ¿Quiénes lo hacían? Los sacerdotes. Sexto, la persona que traía el holocausto
había luego de desollar el holocausto, o sea, quitarle toda la piel. Para mí, yo soy inútil para todas esas cosas, hermanos y hermanas. Pero bueno, ellos así fueron formados y para ellos no era problema desollar un animal, quitarle la piel. Y dice la Escritura dividirlo en sus piezas, como lo dice el verso 6. La preparación del animal para el sacrificio, que incluía matar, que incluía desollar y que incluía cortar en piezas el animal del sacrificio, era por lo tanto responsabilidad del adorador, no de los sacerdotes, sino que lo tenía que hacer el adorador. Por eso en los versículos 7 al 9, que ya hemos leído, donde dice que los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas. O sea, miren el orden, pues. La cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí, hermanos? ¿Qué es lo que podemos presentar? El sacerdote tenía, o sea, lo que cuando estoy diciendo, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y entonces ahora entramos al último caso, el séptimo. Dice, y el último paso en la ofrenda de un animal vacuno era que los sacerdotes realizaran el sacrificio en sí. Fíjense bien, no confunda. Quienes tenían que desollar y hacer todos los primeros pasos era el que ofrecía el holocausto. Pero posteriormente, en el último paso de la ofrenda de este animal, los sacerdotes realizarían el sacrificio en sí. Solo ellos estaban autorizados para poner la ofrenda sobre el altar frente al tabernáculo y posteriormente en el templo. Entonces, el sacerdote tenía que colocar las piezas del toro sobre el altar y quemarlas. Para hacerlo, tenía que asegurarse de que había fuego sobre el altar. O sea, era tan importante que el fuego estuviera al 100%, no podía haber un fuego a medias, o como que dice unas pocas brasas, sino que el fuego tenía que estar al 100%, luego tenía que componer la leña sobre el fuego. Finalmente, tenía que acomodar las porciones del animal del sacrificio, las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos. O sea, lo que se habla como grosura de los intestinos es el tejido graso duro que rodea los riñones en el ganado y en las ovejas. Algunas traducciones usan la palabra grasa en lugar de usar la palabra grosura. Entonces,
tenían que poner la grosura de los intestinos sobre la leña. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos. Bueno, varias partes del animal, sus intestinos y sus piernas, habían de ser lavadas con agua, presumiblemente para eliminar la suciedad y para eliminar los desechos corporales, y así fueran apropiadas para el sacrificio. Es bien claro esto, pues, que a Dios no se le podía ofrecer nada sucio, pues todo tenía que ser limpio. Después de que todo estaba preparado, el sacerdote había de ofrecer todo en el altar como un holocausto, una ofrenda encendida. El resultado del esfuerzo realizado al hacer tal sacrificio era que la ofrenda resultaría en olor grato para Jehová. La idea de que los sacrificios producían olor grato para Jehová, y aquí quiero dar una aclaración, porque mire la importancia de esta frase, olor grato para Jehová. En muchas versiones se consigna de otra forma. Hay versiones que dice un sabor dulce, otra versión dice un aroma dulce, otra dice un aroma agradable al Señor, otra dice una ofrenda alimentaria de olor, noten, relajante. Otra versión dice una oblación de olor dulce. Y por último, una versión dice, y comida quemada como un olor agradable a Yahvé. Entonces, era pues importante pues de la idea de que los sacrificios producían olor grato para Jehová, se encuentra con frecuencia en el resto del libro. Sugiere que el olor que resultaba de los fuegos del sacrificio olía bien a Dios. Es cierto, independientemente de lo que podamos pensar sobre el olor emitido por un animal quemado en un altar, pues, por supuesto, el lenguaje es un lenguaje antropomórfico en el sentido de que se le atribuye características humanas a Dios. Eso es lo antropomórfico. Su importancia es clara. Tales ofrendas eran agradables a Dios y eran aceptadas por Él. Es por supuesto una expresión antropomórfica que representa el aroma del sacrificio como siendo olida por Dios en aceptación de la ofrenda. Es decir, que tenemos que ver pues que la función del sacrificio en este capítulo es ganar el favor y la compasión de Dios. Ganar la función del sacrificio de este capítulo es ganar el favor y la compasión de Dios. Como dije, pues esto es totalmente importante, pero pasemos a otro aspecto. Y el otro aspecto es un holocausto del rebaño. Se lo repito, un holocausto del rebaño, comprendido en los versos 10 al 13. Si su ofrenda para holocausto fue del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor.
lo dividirá en sus piezas con sus cabezas y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces, las instrucciones que nos dan estos versículos 10 al 13 para ofrecer un animal del rebaño son similares a las del ofrecimiento de un toro. Es decir, el israelita que hacía el sacrificio había de elegir un macho sin defecto de sus ovejas o cabras. O sea, si era un macho, evidentemente que tampoco podía ser castrado. Habla de sacrificarlo en un lugar determinado. Pues ya lo hemos leído ahí en el versículo 11, al lado norte del altar delante de Jehová. Los sacerdotes rociarían su sangre sobre el altar alrededor. El israelita había de dividir el animal en piezas, lo mismo que anteriormente decía sobre el toro, o sea, el sacrificio de animal vacuno, y luego el sacerdote había de acomodar al animal sacrificado encima del altar. Las entrañas y las piernas se lavarían con agua como se hacía con el toro. Luego el sacerdote había de ofrecerlo todo para quemar todo el sacrificio y hacerlo arder sobre el altar. Nuevamente, el resultado sería que la ofrenda produciría un olor grato para Jehová. Esto es lo importante que de esta primera parte, hermanos y hermanas, tenemos que aprender. Lo que tenemos que aprender es que Dios siempre ha sido un Dios de orden. Dios siempre ha sido un Dios que quiere lo mejor para Él. Esta es una realidad. Esto no lo tenemos que confundir. Yo me voy a quedar acá y la segunda parte, pues vamos a ver ya hasta aplicaciones que corresponden a la vida en Cristo Jesús. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y les invito pues dentro de unos 40 minutos a escuchar la segunda parte. Oremos. Padre Celestial, una vez más te estamos agradeciendo porque nos has permitido estudiar sobre los holocaustos y qué es lo que realmente querías tú a los israelitas ofrecerlos. Cómo es que tú querías lo mejor y que siempre quieres lo mejor de nosotros como hijos tuyos. Oramos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.